ambiente. Uno obviamente preferiría estar en el local y tomar un cafecito ahí atrás, pero si el Señor lo permite, en algún momento lo vamos a poder retomar, en algún momento. Gracias por la invitación otra vez, y lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor, confiando en la guía de Él y del Espíritu, es poder seguir durante este mes de mayo un breve estudio al libro de los Gálatas. Así que desde ya les voy dejando tarea para que después, durante el día, puedan leer este libro completo, ojalá de corrido, porque este va a ser el tema que vamos a tomar durante los domingos que vengan. Hoy día vamos a hacer una introducción general al libro y tratar de ver los primeros versículos del capítulo 1. Pero antes de entrar, a la carta propiamente tal, quisiera mencionar algunas cosas que son importantes. Lo primero que quiero mencionar es que cuando estudiemos la carta, vamos a tener la carta a los Gálatas, la vamos a considerar como un todo. Esto es algo que a veces no hacemos. A veces tenemos la tendencia a sacar un solo pasaje y estudiarlo o predicarlo, y muchas veces olvidamos que ese pasaje en particular pertenece a un determinado contexto. Esto es común, ¿verdad? Así que vamos a considerar o vamos a tratar de tener en mente Gálatas es un todo, es un libro que está íntegramente estructurado, que está íntegramente pensado, de principio a fin. Y esto es importante porque todo lo que veamos dentro de la carta, ¿verdad? O lo que alcancemos a ver, lo que el tiempo nos permite ver en detalle, todo va a estar interconectado, interrelacionado. A veces se habla, por ejemplo, del fruto del Espíritu o de las obras de la carne. Y va a ser importante que consideremos cómo lo que Pablo menciona, el fruto del Espíritu, las obras de la carne, cómo funcionan y cuál es su función, qué es lo que aportan, cómo se integran dentro del todo de esto que llamamos la carta a los Gálatas. Tenemos que considerar la carta también como un todo porque es una carta. Y cuando alguien escribe una carta, generalmente lo hace con un propósito específico. Y esto no es la excepción para las cartas del Nuevo Testamento, donde hay una ocasión que gatilla o que hace que, en este caso, el apóstol Pablo escriba una carta. Hay una situación, por ejemplo, o situaciones en Corinto o en Éfeso o en Colosas, que son los eventos, las situaciones que empujan o que determinan que el apóstol Pablo escribe una carta. ¿Ok? Y eso en Gálatas es bastante claro, es bastante evidente. Otra cosa que vamos a tener que considerar, y lo voy a mencionar porque es importante también, ¿qué es lo que hago con cualquier estudio de cualquier libro de la Biblia? ¿Ya? Esto no es algo que voy a hacer solo con Gálatas, es algo que hacemos, o a lo personal hago con cualquier libro de la Biblia. Y es que tenemos que tener en cuenta algunos factores. Primero, que Gálatas es un libro que fue escrito hace casi 2000 años atrás. Por tanto, tenemos brechas, ¿verdad? Tenemos brechas que tenemos que intentar salvar. ¿Cuáles son las brechas que tenemos? Bueno, tenemos la brecha lingüística, fue escrito en otro idioma, que fue escrito en griego, no fue escrito en español. Esa es la primera brecha que vamos a tener que salvar. Fue escrito en otro tiempo, son 2000 años de distancia, y en otro lugar geográfico, por tanto eso implica una brecha cultural. Tenemos que no olvidar que esta es una carta escrita a cristianos del primer siglo en medio de un contexto de una cultura que es greco-romana y además, especialmente aquí en Gálatas, con una fuerte presencia o influencia del pensamiento judío del primer siglo. Por tanto, si queremos entender un poquito mejor el mensaje de los Gálatas,
tenemos que estar conscientes de estas cosas. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar a tener una metodología. Tener una metodología siempre es importante para poder ordenar mejor lo que queremos estudiar y lo que queremos aprender. ¿Cuál es nuestro propósito final? Nuestro propósito final es doble. Primero, tratar de entender cuál es la intención del autor, cuál es la intención del apóstol Pablo, cuál es su intención al escribir esta carta. Y una vez que podamos determinar con un poco mayor de certeza, porque nunca vamos a tener todos los factores que nos permitan tener todas las respuestas, pero una vez que tengamos algunas de esas respuestas, vamos a poder llegar a lo que nos interesa, que es la aplicación para nosotros como creyentes hoy día en el siglo XXI en Chile. ¿Verdad? Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos lograr. Y eso significa comenzar una larga jornada cumpliendo, tratando de ir chequeando todas esas cosas que ya he mencionado anteriormente. Bien, a modo de introducción voy a leer Gálatas capítulo 1 hasta el versículo 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo o esclavo de Cristo. Hasta ahí, lectura, que el Señor bendiga esta porción leída y lo que podamos decir hasta el final de esta reunión. La carta a los Gálatas se caracteriza por ser una carta dirigida a varias iglesias. Galacia es una provincia o es un área, parte de una provincia muy grande, donde el apóstol Pablo comenzó su ministerio durante su primer viaje misionero. Ya les di una tarea, les voy a agregar otra tarea, que es leer Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y el capítulo 14. Y yo creo que también el 15. Pero es el capítulo 13 y 14 de Hechos donde vamos a encontrar el viaje de Pablo, su primer viaje misionero, donde va precisamente a esta área de Galacia. Ciudades como Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, esa es de donde Pablo salió encomendado con Bernabé, sino que esta es Antioquía de Pisidia, que está ahí en Galacia. Pablo va a pasar por Listra, Pablo va a pasar por Iconio. Todas esas ciudades forman parte de lo que nosotros conocemos como Galacia. Y Pablo está escribiendo esta carta no muchos años después de que él había pasado por ahí. De hecho, es posible que esta sea la primera o al menos una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Lo que vamos a intentar hacer hoy día es determinar la razón por la cual Pablo está escribiendo la carta. Y como casi toda carta que Pablo escribió es para tener que corregir algunas cosas, corregir problemas, situaciones que necesitan la instrucción del apóstol. Y Gálatas no es la excepción.
vamos a intentar determinar hoy día, vamos a intentar encontrar cuál es el problema que el apóstol Pablo está tratando de corregir. Lo segundo que vamos a intentar ver es cómo este problema está afectando por una parte al apóstol Pablo y por otra parte a los creyentes, que es lo más importante. Y de hecho vamos a ver que el apóstol Pablo está muy preocupado y yo diría molesto al escribir esta carta. Esta carta se distingue de otras cartas porque no hay palabras de gratitud hacia los creyentes de Galacia. Uno generalmente asocia, ¿verdad? Si uno le pregunta cuáles son los creyentes más aproblemados del Nuevo Testamento, creo que muchos de nosotros diríamos los corintios, por lejos. Corintios son los carnales, son los problemáticos, tienen divisiones, tienen un montón de problemas. Gracias a Dios que no fui parte de la iglesia de los corintios. Pero es curioso que el apóstol Pablo parte su carta después del saludo introductorio, que es propio de una carta del primer siglo, ¿verdad? El saludo introductorio del versículo 1 al 3 en 1 Corintios 1, pero en el versículo 4 del capítulo 1, Pablo da gracias a Dios por ellos. Y Pablo da gracias a Dios por los corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo da gracias por los corintios. Y lo mismo hace por los romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Da gracias por eso a los Efesios. A los Efesios hace Pablo dos notables oraciones, en los primeros capítulos, dos notables oraciones, puras flores a los Efesios prácticamente, ¿verdad? Y da gracias a Dios por los Efesios. En los Colosenses también algo muy similar. Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. A los filipenses, ni hablar. Pablo da gracias por los filipenses, los recuerda con mucho cariño. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, etcétera, etcétera. Pero Pablo no da gracias por los Gálatas. Y la razón por la cual no da gracias por los Gálatas es que no hay razones por las cuales da gracias. ¿Quiénes son los más aproblemados del Nuevo Testamento de las cartas de Pablo? No son los corintios, son los Gálatas. Los Gálatas son los que están enfrentando la mayor amenaza y están insultando de la manera más flagrante a Dios con lo que están haciendo. Sorprendente, ¿verdad? No solamente eso, sino que además no solamente hay palabras de gratitud, no hay palabras de gratitud a los Gálatas. Pablo hace el saludo inicial del versículo 1 al 5, que es un poquito más largo que lo usual, pero Pablo alarga el saludo, que lo vamos a ver al final, espero, de la reunión, lo alarga porque él comienza a introducir inmediatamente parte de los temas que él va a tratar. En el versículo 4 habla del Señor Jesucristo, en el versículo 3 de paz y gracia y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo malo. Esa frase no está Pablo rellenando el saludo, Pablo está introduciendo de inmediato, es parte de su estrategia retórica en escribir esta carta, está inmediatamente introduciendo lo que va a él a desarrollar en mayor profundidad en el resto de la carta, a saber que el mayor regalo y lo único que el ser humano necesita para ser justificado delante de Dios y para avanzar espiritualmente es el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo, y en segundo lugar, se dio a sí mismo para librarnos. Uno de los temas de la carta, que vamos a ver en un segundo más, uno de los temas prominentes es el lenguaje de la libertad aquí en Gálatas. Así que Pablo no da gracias por los Gálatas. Pablo inmediatamente parte la carta en el versículo 6 diciendo estoy maravillado. Lo que nosotros diríamos hoy día con eso es, no estoy maravillado aquí, no es positivo, es negativo, ¿verdad?
El verbo griego que él ocupa aquí, el verbo thaumazo, significa estoy impactado, estoy en shock. Nosotros en Chile diríamos, si escribiéramos la carta a los Gálatas, si la pudiéramos traducir a chileno, a chilenismo, ¿verdad? Lo diríamos de esta manera: estoy para adentro, diría el apóstol Pablo. Estoy para adentro. Estoy para adentro con ustedes, estoy para adentro. Me he desayunado. En fin, expresiones que hablan del profundo impacto, de la profunda sorpresa. ¿Qué es lo que tiene tan impactado al apóstol Pablo? Estoy sorprendido, estoy impactado, estoy en shock de que tan rápidamente estéis desertando. Vamos a ver con más detalle eso en algún momento. Estáis desertando de aquel que os llamó. Así que Gálatas se distingue de las otras cartas por no tener palabras de gratitud. Pablo no da gracias. Y esto tiene que ver con el problema. Esto tiene que ver con la situación que el apóstol Pablo está enfrentando a los Gálatas. No solamente eso, sino que al final de la carta hay una condicional. En el versículo 16 del capítulo 6 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, la palabra regla ahí en el versículo 16 es la palabra canon, todos los que anden de acuerdo, todos los que se ajustan a este canon, todos los que se ajustan a esta medida, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El versículo 16, cuando Pablo ya está terminando, Pablo desea, anhela la paz y la misericordia de Dios, pero eso es condicional solo para los que viven o caminan alineados, que le ahí, conforme a esta regla. ¿Cuál es esta regla? ¿Cuál es este canon? Pablo dice en el versículo 15, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es el nuevo, la vida de aquellos que están justificados en Cristo. Somos una nueva creación y andamos, vivimos de acuerdo a esa regla. Pablo dice, solo para los que andan conforme a ese canon es la promesa de paz y de misericordia. Así que Gálatas, no hay palabras de gratitud, no hay promesa de paz y misericordia para todos, sino solo para aquellos que andan o viven conforme a esta regla. Aún más todavía, Gálatas incluye una maldición. Cualquier persona que enseñe un evangelio diferente sea anatema. Sea anatema. Pablo no hace esto muy a menudo. Es que me parece que una vez más, quizás dos veces más, me parece que los corintios lo mencionan. Pero Pablo, en el contexto de Gálatas, incluye una maldición para aquellos que trastornan, que le agregan algo al evangelio de Cristo. Así que, ¿quiénes son si pudiéramos hacer un ranking, no deberíamos hacer rankings, pero si pudiéramos hacer un ranking de quiénes son los peores creyentes del Nuevo Testamento? ¿Quiénes son los que están más aproblemados, digámoslo de esa manera mejor? ¿Quiénes son los que están más aproblemados? No son los corintios. No son los corintios. Son los gálatas. Son los gálatas. Son los gálatas porque ellos están comenzando a coquetear con una enseñanza diferente a la que Pablo entregó. A la que Pablo entregó. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente aquí? Él dice en el capítulo 1, habla de un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Pablo aclara esto y dice, no que haya otro. No hay otro evangelio. Pero dice, hay algunos que os perturban. Y aquí comenzamos a tener información de quiénes son los provocadores de este problema en Galacia. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Pablo no dice aquí inmediatamente qué es lo que están enseñando. Lo va a decir más adelante. Pablo no dice aquí qué es lo que están enseñando. Simplemente dice que hay algunos que os perturban. ¿Y os perturban cómo? Y se quieren pervertir, trastornar, alterar el evangelio de Cristo.
Una de las frases importantes aquí tiene que ver con la palabra evangelio y cómo Pablo la ocupa. Por ejemplo, en el capítulo 2, él va a hablar en el versículo 4, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del evangelio. Pablo va a ocupar la misma expresión en el capítulo 2 y el versículo 11 en adelante, pero específicamente en el 14, cuando Pablo reprocha a Pedro por lo que él está haciendo, ¿verdad? Pedro cae en un pecado, el pecado de hipocresía, al conducirse de cierta manera y está arrastrando a otro. Yo escuchaba en el pasado decir, mira, aquí el apóstol Pablo se cayó porque debió haber tomado al apóstol Pedro aparte y haberlo reprendido. Nada que ver. El apóstol Pablo es lo que hace porque tiene que hacerlo de esa manera. El apóstol Pedro está trastornando la verdad del evangelio con su conducta. Está viviendo de una manera y luego se retrae y vive de otra manera cuando se asusta cuando llegan ciertas personas de parte de Jacobo o de parte de Jerusalén. Y Pablo le dice a Pedro en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, vocablo importante en Gálatas, el verbo andar o la idea de caminar, cuando no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Hay una verdad del evangelio en la cual el creyente debe caminar, según el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y cuando el apóstol Pedro abandona, cuando el apóstol Pedro cae en esta hipocresía de comportarse de una manera cuando no están los de Jerusalén o los judaizantes y comportarse de otra manera cuando están los judaizantes, Pablo dice, Pedro, eso es inaceptable. Tú estás trastornando la verdad del evangelio. Estás saliéndote del canon. Estás saliendo de la nueva regla que rige a los creyentes y es que somos una nueva creación en base a la muerte de Jesucristo. Así que, ¿cuál es el problema en Galacia? Bueno, se han introducido algunas personas que están enseñando algo diferente. Están enseñando un evangelio diferente de las palabras del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo todavía no identifica cuál es el problema. Del versículo 11 hasta el versículo 14 nos hacemos una idea de cuáles esos problemas pueden ser. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2, cuando Pablo está dando una especie de reseña autobiográfica, y esto es importante para el argumento de Gálatas. Es importante por una parte porque es muy posible que los perturbadores estaban hablando del apóstol Pablo y estaban probablemente trastornando o alterando su biografía. Y esto es triste porque cuando alguien quiere introducir una enseñanza diferente, va a tener que contradecir a los que habían enseñado correctamente. Y esa contradicción muchas veces va a implicar desacreditar a esas personas. Y esto es lo que aparentemente los perturbadores están haciendo. Y Pablo entonces entrega su versión desde su conversión hasta el incidente con Pedro. Pero en este relato autobiográfico del apóstol Pablo, él incluye ciertos elementos que van a ser importantes para el tema de la carta, como por ejemplo, en el versículo, bueno, él habla de que él no fue llamado por los hombres, sino por Dios. Por tanto, su agenda no tiene que ver con agradar a los hombres, sino que agradar a Dios. Los falsos maestros, los perturbadores, lo que buscaban era agradar a los hombres, era agradar al oído, entregar un mensaje que no implicara ningún riesgo para ellos. El apóstol Pablo expuso su vida por el mensaje que entregó, ¿verdad? Especialmente de parte de los judíos. Pablo fue atacado principalmente por los judíos, no por los gentiles. Murió durante el Imperio Romano y bajo la espada romana, pero la mayor persecución que Pablo tuvo, mayormente, fue de parte de su propio pueblo. Bueno, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice que va a Jerusalén con Bernabé, llevando también con él a Tito. Este detalle es muy importante. Uno de los problemas, ¿verdad?, que hay en Gálatas, esta insistencia
en querer mantener separado, ¿verdad? Esto es lo que los judíos del primer siglo querían, mantenerse separados a toda costa de los gentiles. Y este fue uno de los problemas que enfrentaron los creyentes judíos del primer siglo. Acuérdense que Pedro mismo tuvo muchos problemas para comenzar a anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Se acuerda cuando fue donde Cornelio? Pedro no hubiera ido donde Cornelio a menos que haya visto ese lienzo donde, ¿verdad? Tenía hambre y aparecieron toda clase de alimentos ahí y escucha una voz que dice, Pedro, mata y come, y dice, Señor, no, yo jamás he comido algo inmundo o común. Y el Señor le dice, no llames tú común lo que yo he limpiado. Y Pedro hace clic, ¿verdad? Y dice, algo me está diciendo el Señor. En eso llegan los mensajeros de Cornelio y Pedro va. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Y después que Pedro vuelve de esa experiencia, lo llaman a terreno en Jerusalén. Dice, ven para acá, Pedro, ¿qué anduviste haciendo comiendo en la casa de los gentiles? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Eso va en contra de la ley de Moisés. Y entonces Pedro cuenta su experiencia y los creyentes, gracias a Dios, entendieron y dijeron, de modo que también a los gentiles Dios le ha dado el privilegio o el don del Espíritu Santo o el privilegio de creer o el arrepentimiento de pecado. No me acuerdo exactamente las palabras que Pedro ocupa ahí, o se ocupan ahí. Fue difícil para ellos entender que los gentiles eran parte del plan, de que ya no hay un muro divisorio. El judaísmo del primer siglo se caracterizaba por un ¿cuál es la palabra que ando buscando? Un aislamiento estricto con respecto a los gentiles, no comer con ellos, tenía negocios con ellos, por supuesto, pero no comer con ellos, no entrar a la casa de ellos, tener una dieta estricta y todo eso. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Galacia? Está pasando en Galacia algo que también uno encuentra en Hechos de los Apóstoles. La situación es muy similar. Cuando en Hechos capítulo 15 hay un concilio en Jerusalén, dice el versículo 1 de Hechos 15, entonces algunos que mediante enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito, no podéis ser salvos. Este era uno de los problemas que estaba pasando en Galacia. Estos falsos maestros, estos perturbadores, estaban intentando introducir la ley como parte de la vida cristiana, como parte de la experiencia cristiana. Lo que yo iba a leer en el capítulo 2 en cuanto a la experiencia autobiográfica de Pablo es que él sube a Jerusalén con Bernabé y lleva a Tito. Y esto es muy importante porque Pablo lleva a un judío y a un gentil con él. Pablo lleva a un judío y a un gentil. Los tres van juntos. Y Pablo dice en el versículo 3, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo dice, yo fui a Jerusalén, fui donde estaban los pilares, como les llama más adelante en el capítulo 2, fui donde estaban los pilares, donde nació el cristianismo, y fui con un gentil, Tito, y con un judío, Bernabé, la nueva creación. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión, sino un solo pueblo. Y Pablo sube con los dos. ¿Y sabe qué? No le dijeron nada a Tito de circuncidarse. No le pidieron nada. No le dijeron, ¿sabe qué? Tito tiene que circuncidarse. Usted me dirá, pero Pablo circuncidó a Timoteo. Sí, le circuncidó. Y lo hizo por una sola razón. Para poder tener mayor entrada mientras predicaban el evangelio a los judíos. Pero Pablo no lo hizo pensando que la circuncisión era necesaria como parte de la experiencia cristiana. En otras palabras, antes de llegar a esa conclusión, si seguimos avanzando, ¿verdad? El apóstol Pablo va a hablar en el capítulo 3, él habla en el versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, es decir, queréis terminar vuestra carrera cristiana que empezasteis por el Espíritu, la queréis culminar, queréis llegar al término de vuestra carrera cristiana agregando cosas que pertenecen a una esfera de la cual habéis sido librados. Esa es la necedad de los Gálatas. Pablo les llama necios a los Gálatas, no lo mencioné en el versículo 1 del capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos, tontos, necios. ¿Cómo? ¿Cómo podéis pensar que agregando algo a vuestra experiencia cristiana vais a ser mejores cristianos? En el capítulo 4, Pablo mantiene su tono de estupefacción
cuando dice en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En el capítulo 3 y especialmente del 6 en adelante, Pablo va a comenzar a contrastar el nuevo pacto, ¿verdad? O la situación actual de los creyentes, y Pablo ocupa a Abraham como ejemplo. Porque ¿qué ocupaban los falsos maestros para justificar su enseñanza? Obviamente usaban la Biblia. Como cualquier hoy día persona ocupa la Biblia para justificar lo que está enseñando. Y muchas veces lo que está enseñando no se ajusta a lo que la Biblia está diciendo. Bueno, esto es lo que hacían los perturbadores. Tomaban la Biblia y estaban diciendo, mire, Abraham se circuncidó y Moisés lo manda aquí. La Biblia dice, y Pablo va a desmoronar ese argumento usando la Escritura. Y va a desmoronar ese argumento diciendo que Abraham fue justificado antes de que la ley fuera entregada. Bueno, vamos a avanzar aquí en algún momento, porque hoy día es solamente una pequeña visión, pero es muy interesante lo que Pablo menciona, especialmente en el capítulo 5, cuando él dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, leo antes, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Este era el problema. El problema eran estos perturbadores, estos enseñadores que estaban persuadiendo a la audiencia a incorporar la circuncisión en sus vidas y los estaban obligando. Usted mira, hermano Pablo, ¿cómo sabe que lo estaban obligando? Bueno, Pablo ya ocupó el vocablo obligar. Es muy importante, noten ustedes, Pablo lo ocupa en el capítulo 2, dice que Tito no fue obligado a circuncidar. Luego en el capítulo 2, cuando reprende a Pedro, dice, Pablo le dice a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, finalmente Pablo va a decir en el capítulo 6, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, esa expresión agradar en la carne, significa causar una buena expresión. La carne es una expresión que significa eh, todos los que quieren eh, causar una buena impresión, pero es prepararse, diríamos en Chile, solo para la cámara, ¿ok? Si es que me entienden. Esa es la idea de la expresión ahí. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren causar una buena impresión para la cámara. ¿Mm? Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que han entrado estos enseñadores que han llegado de no sabemos exactamente dónde, probablemente Jerusalén, probablemente dice que vienen de parte de Jacobo, no sabemos bien esa parte, y están predicando un mensaje que dice, el apóstol Pablo no les predicó todo el evangelio. Le faltó al apóstol Pablo decirles que tienen que circuncidarse, porque si no se circuncidan, no van a poder mantener su estatus de familia de Dios, de pueblo de Dios, justificado delante de Dios. Tienen que circuncidarse. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que si alguien se circuncida, como ya hemos leído, el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 5, que si alguien se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Y Pablo ya ha expuesto, Pablo ya ha dicho, por ejemplo, el capítulo 2, dice, por las obras de la ley nadie será justificado, el capítulo 2, versículo 16. Pablo también ha dicho en el capítulo 3 de que no hay nadie que pueda justificarse por la ley, más bien la persona que no guarda toda la ley queda bajo maldición, capítulo 3 y versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro para hacerlas. No es posible. Pablo dice, si alguien se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Y no hay quien pueda guardar toda la ley, más bien quien trata de guardar la ley queda bajo maldición.
Pero estos enseñadores comenzaron a persuadir o tratar de persuadir a su audiencia de circuncidarse, pero al circuncidarse también tenían que guardar dietas, ciertas comidas, fiestas, capítulo 4, versículo 8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y eso tiene que ver con las fiestas judías. Noten, hermanos, como el aceptar algo como agregado al evangelio, como que le falta algo, implica tener que incorporar un montón de otras cosas más. En otras palabras, lo que los perturbadores estaban diciéndole a los creyentes es: a ustedes les falta, Cristo no es necesario, o sea, Cristo no es suficiente y el Espíritu no es suficiente. En ese contexto es que encontramos el fruto del Espíritu. Pablo lo que va a decir es, ¿sabe qué? Aquellas cosas que se hacen en la esfera de la carne, como la circuncisión, no tienen poder sobre la carne. Es solo el Espíritu lo que va a producir el fruto del Espíritu. Porque la carne, lo que produce, la calidad de lo que produce la carne está en completa oposición a lo que el Espíritu produce. Es probable que los creyentes de Galacia eran creyentes que querían vivir vidas piadosas. Es probable que estos creyentes querían agradar al Señor. Y encontraron en la enseñanza de estos perturbadores, encontraron quizá esperanza para poder desarrollarse más espiritualmente. Pablo dice, circuncidarse no les va a ayudar en nada a ser más espirituales. Circuncidarse no les va a ayudar en nada a mejorar su estatus delante de Dios. Ustedes ya son justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo. Así parte la carta. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Él es el regalo. Ahora, ¿qué es lo contrario a esto? Pablo va a hablar mucho en esta carta acerca de la libertad. Y este es un tema fundamental en Gálatas. Por alguna razón, la palabra libertad pone nervioso a algunos creyentes. Libertad es peligrosa. Así que vamos a tener que aquí poner límites y leyes y normas porque o si no se nos desbandan estos creyentes. Bueno, si alguien hace eso, está mostrando muy poquita confianza en la dirección del Espíritu. Lo que regula la vida espiritual de un creyente no es una lista de normas, sino la guía del Espíritu. Ese es el argumento de Pablo. Pablo va a decir que la libertad cristiana, primero, tiene que ver con haber sido librado del yugo de la ley. Ellos han sido librados de un yugo pesado. Como dice Hechos capítulo 15, ni siquiera nuestros padres lo pudieron llevar. O como el Señor Jesús mismo dijera en aquel notable capítulo de Mateo 23, dice, ponéis pesadas cargas sobre los hombres, pero ustedes ni con un dedo las quieren llevar. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Para eso el Señor vino, nos redimió, vino y murió para librarnos del presente siglo malo. En el capítulo 4 y el versículo 31, Pablo dice de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y entonces inmediatamente en el versículo 1, Pablo dirá, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hemos sido librados, dice el apóstol Pablo. Ya no está el yugo de la ley, ya no es necesario guardar ese yugo de la circuncisión y toda la ley de Moisés, porque no hay quien pueda hacerlo. Pablo dice, hemos sido librados, somos libres de esas cosas. Somos libres de cualquier imposición humana que me obliga a agregar algo a mi vida cristiana, prometiéndome que eso me va a hacer mejor creyente. ¿Sí? Esa es la libertad cristiana. Pero la libertad cristiana no significa que hago lo que quiero. Yo soy libre en Cristo y ahora hago lo que se me da la gana, a mí nadie me manda y yo hago todo lo que se me antoja. Eso no es libertad cristiana, eso es lo contrario de la libertad cristiana. Eso es más bien una forma de vida egoísta, de la cual el Señor también nos libró. Justamente en el capítulo 13, Pablo dirá, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no es un pase, chipe libre para hacer lo que se me da la gana. La libertad cristiana significa que ahora soy siervo de Cristo, soy libre de un yugo y me pongo bajo la autoridad y el ejemplo de mi Señor. Él es mi ejemplo, yo soy su siervo. Pablo se llama a sí mismo siervo de Cristo. Y Pablo dirá, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo no está proclamando liberalismo. Pablo está diciendo, desarrolla tu vida cristiana crucificado con Cristo, impulsado, energizado, dirigido por el Espíritu. Eso es lo que va a producir la clase de fruto. Es Cristo desarrollándose en ti. Eso es lo que Pablo habla al final del capítulo, no al final, en el versículo capítulo 4, versículo 19, Pablo habla de Cristo formado en vosotros. Ocupa un lenguaje tomado del embarazo de un bebé formándose dentro del vientre de la madre. Cristo sea formado en vosotros. Ese es el éxito de la vida cristiana, hermanas y hermanos. El secreto es encaminar en el Espíritu, como dice el versículo 16, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. En el 18 Pablo dirá, si sois guiados por el Espíritu. En el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que regula la espiritualidad, el éxito espiritual de un creyente. Pablo habla mucho de la ley. Quedan 3 minutos. Y aquí hay algo que es tremendamente paradójico. Los creyentes no somos llamados a guardar la ley. El vocablo guardar, el verbo griego poieo, significa también hacer, ¿verdad? Pero está bien traducido como guardar o hacer la ley. Pablo lo dice, ya lo mencionaba en el versículo 3, está obligado a hacer toda la ley. Está obligado a trabajarla, a hacerla, toda la ley. Pero el versículo 14, Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, que también no os consumáis unos a otros. Los creyentes no podemos hacer la ley, pero cuando vivimos a plenitud la verdadera libertad cristiana, que es estar crucificado con Cristo, que es caminar en el Espíritu, que es andar en el Espíritu, eso se va a manifestar ¿en qué? La verdadera libertad cristiana se manifiesta en amor. La verdadera libertad cristiana se manifiesta en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Cuando eso se ve, cuando se ve el fruto del Espíritu, eso no es resultado de guardar ninguna norma o tradición humana. Cuando se ve el fruto del Espíritu es solo por la obra del Espíritu. Y eso se va a manifestar en amor. Y cuando amamos, estamos guardando la ley. No estamos guardando la ley, estamos cumpliendo la ley. ¿No es tremendo? Nadie puede hacer la ley, pero sí podemos cumplir la ley. Y eso es lo que el Señor dijo. Yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir la ley. Y el Señor, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande, cuál es el mandamiento más grande de todo, el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto consiste la ley, los profetas. El apóstol Pablo también lo dirá a los romanos en el capítulo 13, que el amor es el cumplimiento de la ley. Capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en el versículo 8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los creyentes no somos llamados a hacer o guardar la ley, pero cuando andamos en el Espíritu, en la nueva libertad que tenemos en Cristo, cuando andamos en el Espíritu y se ve el fruto del Espíritu que se manifiesta en amor, estamos cumpliendo la ley. Pablo dirá en el capítulo 6, sobrellevar los unos a los otros, sobrellevar las cargas
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien, esto es Gálatas, a modo de introducción. Tuvimos que ir un poquito rápido, pero vamos a ir viendo en las reuniones que nos queden, si el Señor así lo permite. Vamos a ir viendo algunos detalles, algunos pasajes más clave quizá, como tenemos que hablar de los primeros 10 versículos, tenemos que hablar del capítulo 3, especialmente lo de Abraham, tenemos que hablar, la alegoría de Sara y Agar, hay que hablar de eso, muy, muy difícil pasaje. Tenemos que hablar del capítulo 5, capítulo de la libertad, tenemos que hablar del fruto del Espíritu. Nos va a faltar tiempo, pero vamos a intentar cubrir lo que más podamos en lo que el Señor nos permita. Muchas gracias, hermanos.